Bueno, Cristina Fernández de Kirchner anoche confirmó que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. La tercera sección electoral es La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Berazategui, es la más populosa del conurbano. Exactamente, y de hecho son varias provincias juntas. Exactamente. Varias provincias, son casi 5 millones de votantes. Y eso es una ciudad y media. En la ciudad tenemos 3 millones de votantes. De habitantes. De habitantes, ¿cuántos votantes? 2 millones. 2 millones, o sea, bueno, imagínate. 2 veces y media. Exactamente, 2 ciudades de Buenos Aires que van a ir a votar. Bueno, toda la provincia va a ir a votar, pero en el distrito que se presenta Cristina tiene un potencial de 5 millones de votantes. Exactamente, que no es poco, y de hecho es el bastión histórico del peronismo. De los 18 municipios que integran la tercera sección electoral, salvo 2, Madariaga y Lobos, que están gobernados por el PRO y el radicalismo. Los demás están en manos del peronismo, algunos incluso que los han recuperado en la última elección, como es el caso de Lanús. Claro, exactamente. Entonces es el lugar más numeroso en cantidad de electores y con mayor poder territorial del peronismo. Uno dice, bueno, juega con el caballo, corre con el caballo del comisario. Sí, pero también tiene que ir a defender el territorio más poderoso, y hay que ir a defender ese territorio. Es un poco la estrategia de Cristina Fernández. Claro, sin duda. Es mostrarse victoriosa en algún territorio, ese sin duda, en el que ella es más fuerte, en el que el peronismo históricamente es más fuerte, pero también hay que marcar que ahí es un lugar donde también hizo pie La Libertad Avanza. Hay una sección en la que el PRO nunca logró hacer pie, y La Libertad Avanza, si bien no tiene chances, ni con alianza, ni sin alianza, son difíciles las chances de una victoria de La Libertad Avanza. Bueno, por lo menos algo en su momento de votos tuvo. Sobre todo en La Matanza. Sí, exactamente. Vamos a escuchar cómo anunciaba anoche su candidatura en una entrevista que dio a C5N, el programa del Gato Silvestre, donde además también, en esto que vas a escuchar, habla de Axel Kicillof y de la estrategia electoral del gobernador, que para la expresidenta es un error absoluto. Ya le había dicho inclusive en varias reuniones, porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero alguien piensa, pero no es un problema de la legislatura bonaerense. Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, a todo el país, Toto? Ahí estaba hablándole a Pablo Ibáñez, el periodista político. Bueno, a ver, varias cosas que dejó muy en claro en esa declaración sobre la candidatura. Primero, lo que representa el peronismo bonaerense para el peronismo del país. Claro. Entonces, si le va mal, dice, si nos va mal ahí, no tenemos ahí es más donde, nada que hacer. De algún modo, le da la razón a Milei. En el sentido de vamos camino a la extinción, o al menos en esta elección, ¿no? Sí. Y también cuestionando muy seriamente a Axel Kicillof por no haber cambiado, no haber dado un volantazo después del resultado electoral en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque dice, si al PRO, es decir, la fuerza históricamente hegemónica desde los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, le fue mal con la estrategia de desdoblamiento, bueno, hay que entender que... Imagínate nosotros, que estamos mucho más lejos de La Libertad Avanza. Entonces ahí había que cambiar la estrategia y había que unificar las elecciones y tratar de ir todos juntos, porque hay una parte que ahí no está en el corte que hicimos. Dice, no es que si vas unido tenés chances, vas a ganar. Bueno, podés ganar o perder. Ahora, si vas dividido, seguro que te van a pasar por arriba. Y eso es lo que, de hecho, también es una advertencia hacia
sobre los adversarios. Los adversarios se están poniendo de acuerdo, Bueno, mientras Kicillof está viendo incluso cómo rompe para mostrarse como la renovación. de hecho, el dato de la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, sin duda fue lo que impulsó a Cristina Fernández de Kirchner a empezar a ordenar el tablero, porque esto empieza a ordenar el tablero de cara a toda la elección, pero por supuesto de cara hacia adentro del peronismo. Bueno, fue lo que la forzó eventualmente a jugar ahora, pues no nos desviemos un poco. Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, ex vicepresidenta en el último periodo, es candidata por la legislatura bonaerense de la tercera sección. O sea, el nivel en el que se está, podemos ver como deteriorando la figura de las personalidades políticas, o al revés, lo podemos ver como la importancia que empiezan a asumir cada trámite electoral, por más chiquito que sea. Bueno, Cristina decidió bajar hasta ese punto. Como dice Damián, nada impide que después salte otra vez a una candidatura nacional, pero eso dependerá sin duda del resultado. Absolutamente. Y también es cierto que ahora, con las PASO vigentes, no se podía ser candidato en el mismo turno, más aún en la provincia de Buenos Aires, que eran simultáneos, vos te quedabas afuera de las PASO y ahí se terminaba tu aventura electoral de ese año. Como ahora está desdoblado y no hay PASO, esa condición para ser diputado, para quedar excluido de las candidaturas, muchos entienden, porque no está claro, que ya no rige, de modo tal que puede ser una candidatura testimonial en septiembre, y si le va bien, cosa que es muy probable que gane la tercera sección electoral, encabece después la lista de candidatos a diputados del peronismo por la provincia de Buenos Aires. Pero ¿por qué decimos que depende del resultado? Porque depende de qué tan bien le vaya y qué tan mal o qué tan bien le vaya en el resto de la provincia, porque después la candidatura es por toda la provincia, después ya no es por la tercera sección. Claro. Entonces, si después ella solo junta votos en la tercera sección, pero todo el resto de la provincia le es muy esquiva, bueno, en definitiva no va a ser una buena señal tirarse a una candidatura nacional que puede perder con el candidato que sea de la Libertad Avanza. Yo no tengo claro, Espert, que ya ha sido mencionado por la oposición, en cuál de las dos juega. Bueno, en principio dijo, soy el candidato de la Libertad por eso, Avanza. En principio te indicaría que ahora va a tener que jugar acá. Y me imagino que es parte de las negociaciones. Ahora vamos a hablar de la otra negociación. Yo siempre poniendo. Hay otra candidatura de la que ayer no habló Cristina y que también seguramente va a jugar en septiembre, que es la de Sergio Massa, por la primera sección electoral. O sea que ahí... que es todo el norte. Todo el corredor norte, el corredor de San Isidro, que de hecho ahí es donde por supuesto. el otro espacio cree que va a ganar, sí, claro, pero no necesariamente por mucho, porque no hay tanta diferencia de cantidad de electores entre la primera y la tercera sección electoral. Es donde se concentran en el conurbano la mayor cantidad de intendentes del PRO y también del radicalismo, pero lo cierto es que no deja de ser un distrito complicado en términos electorales, pero ahí Sergio Massa también, ya le he dicho a los propios, que jugaría, ni hablar ahora después de que Cristina ya confirmó que va a ser. Ahora hubo otro tramo de la conversación con Cristina Fernández sobre la situación judicial. Claro. ¿En qué medida los tiempos de la Corte condicionaron la decisión que ella tomó de jugar por la tercera sección electoral? ¿Y qué dice Cristina Fernández? Nada de lo que decía la Corte interfiere con mi decisión política, porque también eventualmente es, si la Corte falla mañana, en un mes o en 5 meses, va a ser la decisión o los tiempos de la Corte. Así lo explicaba anoche Cristina Fernández. Lo he dicho siempre, presa o muerta, pero no es una cosa que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar. Claro, esa es la pregunta. Claro. Que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar, en absoluto. En absoluto. Está mucho más allá. Absoluto. Está más allá. Pero presa o muerta, ¿no? Lo cierto es que ahí estaba, digamos, porque mucho de lo que se habló en la previa era, bueno, si los tiempos de la Corte, si tal fecha, sí, que se solapasen los cierres de las listas entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, ¿no? A ver si especulaba hasta el último momento, para ver si buscaban los fueros de un lado o del otro. Al menos la explicación de Cristina Fernández es,
Que la esa- Corte maneje esos que haga lo tiempos, que- yo tengo que tomar y mis sus decisiones tiempos- porque el calendario corre. Exactamente. Así que ahí la estrategia de Cristina Fernández. Hay que ver ahora la reacción de Axel Kicillof. Uno se imagina que es muy tarde para reunificar el calendario. Lo que sí puede hacer es reunificar al espacio y dejar de tensar tanto, pero de última es su estrategia. Del mismo modo que Cristina Fernández tiene su propia estrategia, tal vez Kicillof dice, no, yo estoy apostando a hacer una renovación y esto excluye a Cristina Fernández. Y es probable que incluya en ese escenario una derrota del peronismo, para que si una derrota es necesaria para reconstruir, es probable que ese sea su cálculo. No lo sabemos, no estamos en la cabeza de él. Lo que sí tuvimos alguna